Muy buenos días, amados. Buenos días a todos nuestros comensales bonitos. Esperamos que hayan amanecido con un muy buen ánimo. Así es, un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer todas las cosas bien como para el Señor. Así es, hoy vamos a estar hablando en el capítulo 6 de Juan, pero esta vez desde el versículo 16 al 21. Y vamos a hablar nada más y nada menos que cuando Jesús camina sobre las aguas. Así es, y para ello vamos a usar ahora una traducción llamada Nueva Biblia de las Américas que se las recomiendo, una de mis favoritas. Entonces, el menú del día de hoy dice así. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Buen provecho. Así es. Y antes de arrancar hay algo que me llamó la atención, ¿no? Que en este relato de Juan menciona que Jesús camina sobre las aguas, pero no menciona lo que pasó con Pedro, que Pedro caminó, dio unos pocos pasos también en el agua. Si se quieren encontrar dónde está eso está en Mateo capítulo 14. De los 4 evangelios, Mateo es el único que lo menciona, ¿sí? Ahora, si te preguntas por qué será, yo basándome en que yo sé que Mateo escribe originalmente un público judío y todos los demás evangelios apuntaban a un público griego, un público romano, o el de Juan que apuntaba a un público general, mi opinión es que Juan consideró que añadir el hecho de que Pedro caminó sobre el mar antes de recibir el Espíritu Santo podía ser de tropiezo o incluso causar confusión. Pero aclaro, esa es una opinión muy mía. Y al final los verdaderos detalles importantes son los celestiales, no los terrenales. Y esa fue la línea que siempre siguió Juan. Lo importante es edificar y que nada sea obstáculo para que el que recibe la palabra sea transformado. No olvides que la mejor manera de leer la Biblia es buscando el rostro de Cristo. Si agarras otro camino te vas a perder. Así es. Fíjate, otra cosa resaltante que vi yo ahí en Mateo 14, donde se relata lo de Pedro, es que antes de hacer el milagro Jesús y alimentar a los 5,000, Jesús se había enterado de la decapitación de Juan el Bautista y él estaba buscando estar a solas cuando se encuentra esta multitud. Yo siempre vi esto, ¿no? Que él siente el dolor de la partida de Juan, pero mientras nosotros ahogamos las penas en el alcohol, o como yo, con una hamburguesa, Jesús ahoga las penas haciendo el bien, ¿sabes? Y así vence el mal haciendo el bien, como dice Pablo en Romanos 12:21, ¿eh? Ahora sí, entrando con los versículos, dice que al atardecer los discípulos bajaron hasta el mar y se subieron en la barca y se dirigieron hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no estaba con ellos y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Yo creo que Jesús ahora les estaba enseñando una nueva lección. Así como había puesto a prueba a Felipe, ahora les quería enseñar una nueva lección, pero ahora a todos los discípulos. Después de haberles enseñado varias cosas, ya lo habían visto hacer muchos milagros, ahora la pregunta era cómo se iban a enfrentar al mundo sin él. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que el mar, espiritualmente hablando, es representación de las corrientes del mundo. Claro, y yo veo que aparte de ver cómo se enfrentaban al mundo sin Jesús, Jesucristo les estaba mostrando aquí a ellos que así no lo vean o así parezca no estar o no darse cuenta de lo que está pasando. O sea, lo digo porque los otros evangelios, creo que es Mateo el que narra que después también estaban en la barca y vino una tormenta, pero esta vez Jesús estaba dormido. O sea, sí estaba en la barca, pero estaba dormido. Entonces, así tú no lo veas o Jesús pareciera que no estuviera haciendo algo, Él está. Así es. Entonces, Él estaba enseñando eso a los discípulos aquí. Y asimismo, hoy pasa con nosotros. No hay situación, no hay adversidad que podamos estar pasando en la que Cristo esté ajeno. Te lo digo, Él está contigo. Ocúpate en verlo. Amén. Después dice que cuando habían remado ya como 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y se acerca y ellos se asustaron, pero Jesús le dice: soy yo, no teman. En otras palabras, yo soy, haciendo esa referencia al nombre de Dios. Pero primero, ¿sabes que estuve investigando? Que ellos debieron haber estado remando durante 1 o 2 horas a esa altura de la noche. Y seguramente estaban bastante cansados. Mira, el viaje del punto A al punto B a donde ellos se dirigían eran 8 kilómetros. Y habían avanzado solo 4 o 5 kilómetros. O sea, ya estaban cansados y estaban casi que a mitad de camino.
y con las condiciones climáticas también angustiados por sus propias vidas. Y claro, uno se puede preguntar para qué dan este dato de cuánto habían remado, pero quizás es para que veamos en cuánto peligro estaban y cómo Jesús los rescata milagrosamente. Amén. Y bueno, y viene Jesús caminando sobre el mar, nada más y nada menos. Él está por encima de todas las corrientes, modas, eras y tradiciones del mundo. Y también Él dice, no teman. Ahí yo veo es que cuando se te revela el amor de Dios, no hay cabida para el temor. Entiendo entonces que en tu corazón puedes darle una habitación al miedo o puedes darle esa habitación al amor de Dios. Pero ambos no pueden estar allí, no pueden convivir en tu corazón. Oye, algo que leí de un comentarista que me gustó es que se asustan porque veían solo la figura de Jesús, pero no estaban escuchando su voz. Entonces, cuando lo escuchan, ellos se calman y lo reconocen. Wow. Entonces, yo pienso en esto de que a veces podemos leer la Biblia sin escuchar la voz de Jesús, viendo solamente su figura, su sombra, y eso nos puede dar un terror horrible. Así es. Y confieso que yo antes tenía mucho miedo a Dios, porque es que me lo habían presentado desde el miedo, y con eso de que, bueno, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Sí, entonces, yo con esto no estoy diciendo que no tengan temor de Dios, porque ciertamente tenemos que tener ese temor de Dios, pero eso se refiere más bien a un respeto que tenemos que tener solamente por el simple hecho de que Él es nuestro creador. Así es. De que Él es el todopoderoso. Así es. Entonces, el punto al que quiero llegar es que a medida que conocemos más a Cristo y escuchamos más su voz, los miedos van quedando de lado y nos vamos acercando más a lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Así es. Además que el temor de Dios es simplemente estar consciente de su presencia, de que Él está donde quiera que tú estés, en cualquier cosa que estés haciendo. No vayas a pensar que es que te le puedes esconder a Dios y hacer una locura y después volver, ay, aquí estoy, papá, en la iglesia. Claro, como decíamos en desayunos anteriores, Él no puede ser burlado. Así es. Y para cerrar, el versículo 21 dice, entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde estaban. O sea, que prácticamente vivieron todo el proceso del mar solitos. Yo no sé tú, pero yo no quiero que Cristo me deje nunca. Yo quiero que esté en cada aspecto de mi vida porque sé que soy débil, porque me sé torpe y sé que mi vida es demasiado frágil. Si te pones a pensar en términos naturales, ninguno de nosotros está seguro en este mundo. Nuestra mente es falible, fácilmente engañable. Sin Cristo todo es un juego de apariencias, a ver quién se ve más fuerte y quién se ve más guerrero. Pero tarde o temprano nuestra fragilidad sale a relucir. Así es. Y otra cosa que yo veía aquí es que Jesús no deja de sorprendernos. Y sin duda alguna hace los milagros mejor de lo que nosotros podemos pensar. Así es. Los discípulos habían pasado toda una travesía, como tú lo mencionas. Y en el medio del mar es donde se encuentran a Jesús. Porque ya ese dato nos los habían dado, ¿no? Que ya estaban como que en el medio de ese lago. Como a mitad de camino. Como a mitad de camino. Pero resulta que de repente estaban en el lugar donde querían ir. O sea, eso fue otro milagro. ¿Verdad que sí? Otro milagro detrás del milagro. Mira, es que Dios es Señor del tiempo y del espacio. Yo lo viví hace unos años cuando tenía que dar clase, por cierto, de su palabra y tenía que llegar demasiado rápido de Caracas a Maracay y nunca llegué tarde a la clase. Siempre vi la providencia de Él. Así es. Y aquí les digo a todos, y con toda propiedad, porque yo también, así como tú, amor, lo he vivido. Déjate sorprender por el Señor, que Él puede hacer las cosas mejor de lo que esperas. Amén. Por eso entonces oramos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a tener temor de ti, Señor, pero un temor reverencial, o sea, que de verdad siempre sepamos que tú estás, sepamos que tu presencia está con nosotros en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las victorias, en las derrotas, en los momentos de ira, en los momentos de prueba, siempre estás allí. Ayúdanos a siempre estar conscientes de tu presencia porque el conocimiento de tu presencia también echa fuera todo el temor. Ayúdanos, Señor, también a no darle espacio al miedo, Padre. Ayúdanos porque sabemos que tenemos muchos miedos en nosotros, pero ahora en el nombre de Jesús echamos fuera todo ese temor, echamos fuera todos esos miedos y te pedimos que seas tú llenando con tu precioso y perfecto amor nuestros corazones en el nombre de Jesús. Haznos entender que nos amas y ayúdanos a experimentar ese amor, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver cómo nos amas a través de tantos detalles durante todo el día.
y ayúdanos a saber que cada vez que estamos enfrentando alguna adversidad en el mundo, tú eres y tú estás en nosotros, Señor. Y si estás en nosotros, somos más que vencedores. Y pase lo que pase, todo nos ayudará bien porque te amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. Así es. No olvides de compartir este pan con el que tiene mucha hambre, ni de esta agua que brota para vida eterna para el que está sediento. Así es. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación. Es para los hijos de Dios, para los que aman su voz. Bueno, bye. Bye.